Dios en este día, y no solo lo hacemos en este hermoso canto de adoración, lo hacemos desde nuestro corazón, porque te amamos, porque estamos agradecidos de ti por cada uno de tus beneficios, bondades y misericordias. Ciertamente muchas son las aflicciones del justo, pero si algo hemos comprobado en nuestra vida y caminar de fe, es que tú, Señor, nos has librado del temor y nos has librado de cada una de nuestras aflicciones. Y te damos a ti gracias en este día. Una vez más intercedemos por cada necesidad o carga que tu pueblo trae ante ti, de tal manera que tú en tu misericordia puedas abrir las ventanas de los cielos y derramar según tu voluntad cada una de las respuestas que tu pueblo necesita. Encomendamos en tus manos la congregación, porque son tus ovejas, oh Dios. Son tus ovejas y queremos que seas tú mayormente el que las cuides, aunque es un honor para nosotros como pastor poder atenderlas, pero el verdadero buen pastor eres tú, Señor. Gracias. Gracias por este día y de fe te damos gracias por cada una de las bendiciones que sabemos que tú responderás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse gracias al ministerio de alabanza y adoración. Una vez más, mi esposa y yo reiteramos una palabra de gozo y de bendición para ustedes. Es un placer realmente estar con ustedes. Iniciamos hoy como predicación para la congregación parte de lo que será la visión del año, de la temática del año, temática que también se compartirá en una reunión extraordinaria con toda la directiva, pero que lo haremos el sábado 27 de enero. Pero iniciamos con ustedes como congregación y queremos compartir lo que por inspiración del Señor hemos llamado visión y pasión por Dios. De tal manera que lo que vamos a considerar como visión, y más adelante la vamos a definir, al igual que pasión, no es nuestra visión o por aquellas cosas que son para nosotros, no es nuestra pasión, sino que es la visión y la pasión por Dios. De tal manera que es hacia Él que estamos dirigidos y enfocados, para que Él pueda precisamente impulsarnos en el llamado que Dios nos ha hecho y también guiarlos a cada uno de ustedes en esta visión y en esta pasión. Como fundamento o plataforma base hay dos textos bíblicos y vamos a iniciar con el primer texto bíblico con la ayuda de multimedia en pantalla. Vamos a leer primero el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, verso 46 al 52. Es el primer texto que vamos a hacer. Sé que hemos cantado y hemos adorado, y todo eso le agrada a nuestro Dios. Hemos orado, y eso obviamente es acudir a Dios para que Él pueda ser quien nos dirija. Pero yo siento la necesidad, como expositor, que el Espíritu Santo sea el maestro y sea la unción o presencia que nos enseñe todas las cosas, porque es Él quien nos guía a toda verdad. Entonces, separado de Él, no deseo hacerlo. Por lo tanto, solamente brevemente permítame una oración pastoral para pedirle precisamente al Espíritu de Dios, el cual Jesús dejó para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Y como Él se llama el Consolador, es decir, el que está a nuestro lado para ayudarnos, quiero solicitar al Espíritu Santo su auxilio y su ayuda para que precisamente ustedes puedan ser bendecidos. Así que, Padre eterno, una vez más, yo vengo ante ti junto con el respaldo congregacional a rogarle al Espíritu Santo que sea Él la unción, la presencia sobrenatural que nos pueda bendecir en este día
Toma del Padre Celestial y de Jesucristo nuestro Señor e impártelo sobre nosotros. Sé tú el Maestro y que yo tan solo sea un facilitador de la enseñanza, pero tú el Maestro, Dios. Te lo rogamos hoy en el nombre de Jesucristo y en Él queremos darte gracias. Amén. Reiteramos en la temática visión y pasión el texto base. El primer texto base, que está en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Pueden verlo en pantalla, verlo en sus Biblias de papel o digital. Si todos lo tienen, me avisan para poder leer el pasaje, dándole nosotros toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Quería, mientras ajusto la lectura, quería decirles que uno de los aspectos que más me inspiraba en la temática era el hecho de que si algo desea Dios es que la visión de Él esté en nuestro corazón y que la pasión de Él, como la que mostró Jesús en su vida hasta llegar a la cruz, Él desea que eso esté en nosotros, que pueda no solo inspirarnos, sino capacitarnos. Porque cuando hablamos de visión, aunque es un punto a definir más adelante, pero siento decirlo, no estamos hablando de una visión humana, porque la visión humana se conoce o se denomina más como ambición, porque es personal. En este caso estamos hablando de visión por Dios. Y no nos referimos también a la visión desde el punto de vista óptico, es decir, la vista, a la función de la vista, sino que estamos hablando más de aquello que los ojos físicos no pueden ver, pero los ojos espirituales, los ojos a través de la fe, sí pueden verlo. Y solamente Dios puede guiarnos a ese nivel de visión. Cuando hablo de pasión, aunque deriva etimológicamente de padecere, del latín padecere, que significa padecer o sufrir, hablando de sacrificio o precio a pagar, cuando hablamos de pasión, no estamos hablando de pasiones físicas o emocionales, no estamos hablando de pasiones que pudieran ser nuestros deseos, estamos hablando de aquello que con voluntad dispuesta nosotros estemos preparados para pagar un precio de sacrificio por amor a Dios. Así que cuando tengo la visión de Dios y estoy dispuesto a pagar el sacrificio, que esa visión está en el llamado, obviamente estoy teniendo visión y pasión por Dios. Y el pasaje que ahora sí vamos a leer en Marcos capítulo 10, vamos a encontrar un personaje. Y allí vamos a ver precisamente estas dos características, estas dos capacidades dadas por Dios, visión y pasión por Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendía para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza o ten fe, levántate, te llama. Destaco el verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si vemos el pasaje bíblico y primero le prestamos atención
al contexto histórico y gramatical en el cual fue escrito, es decir, en el tiempo que fue escrito y en las condiciones en las cuales fue escrito, usted comprenderá un poco más el contexto. Tiene que entender que aquí está parte del pueblo de la nación de Israel, pero está bajo esclavitud del imperio romano. Usted está viendo aquí mucha pobreza, está viendo mucha enfermedad, está viendo mucha necesidad. Y aquí emerge la figura central, que es nuestro Señor Jesucristo, pero una multitud lo está apretando o rodeando con urgencia de depender de Él. Y emerge también entre la multitud uno de los más necesitados que estaba allí, que era Bartimeo. En el mismo contexto también histórico y gramatical, que también se conoce como técnica literal, encontramos allí que se especifica que Bartimeo era hijo de Timeo. Y los libros apócrifos y también libros históricos describen en la historia que Timeo era un hombre que había sido ciego de nacimiento y también había sido mendigo. Esto es para que tenga idea el paradigma fatal heredado por Bartimeo. Su padre también era ciego de nacimiento, o fue ciego de nacimiento, y fue toda su vida mendigo. Hay personas que nacen en circunstancias, vamos a decir así, heredadas, que no son las más favorables. Pero aún así, cuando hay visión y hay pasión por Dios, los cambios que se puedan originar, amado, pueden cambiar y transformar cualquier circunstancia que tú o yo hemos heredado. Y el pasaje me agrada. El pasaje me agrada porque es muy práctico a nuestra realidad como país. Reitero, aquí está una parte del pueblo de Israel bajo esclavitud del imperio romano, cruel y sanguinario, en esa esclavitud, pobreza, necesidad, enfermedad, hambre. Todo eso está allí. Por eso es que tiene que identificarse con el pasaje y tiene que identificarse con un personaje que está discapacitado y que está en condición de extrema pobreza porque su vocación práctica era mendigar. Y allí está él. Quiero que también entiendan, mientras la misma escritura se explica por sí misma, porque la misma Biblia se explica por sí misma, aunque el Espíritu de Dios nos ayuda a poder entenderla y a través de métodos que nos da, obviamente, la teología, podemos también interpretarlo, pero aún así el texto se explica por sí mismo. Usted observe que aunque la multitud estaba allí apretando al Señor, el único que logró detener al Señor Jesucristo en su clamor fue Bartimeo. Y no se puede pensar que Jesús tuvo preferencia por Bartimeo y que ignoró el clamor y la súplica de dolor del resto de la multitud, porque ese no sería nuestro amado Jesús, que es compasivo y misericordioso y que no hace excepción de personas, sino que los bendice a todos porque todos somos en Él hijos de Dios. ¿Por qué Bartimeo logró detener a Jesús? ¿Por qué su voz cada vez era más alta? Y aunque le obligaban a que callaran, porque pensaban que molestaba al maestro con su voz de grito y de clamor, era al contrario, él gritaba más, con más visión, con más pasión, porque estaba luchando por su bendición. Y usted debe luchar por su bendición. ¿Cómo luchaba Bartimeo en plena situación? ¿Por qué logró detenerlo? Porque a diferencia del clamor, la petición de las necesidades diversas de personas enfermas, pobres, muy necesitadas, Bartimeo en visión, es decir, no en la visión humana, sino en la visión divina, con ojos de fe,
Él logró ver lo que no veía el resto de la multitud, ni siquiera los sacerdotes que estaban allí presentes. Porque él dijo la siguiente exclamación: Jesús, hijo de David. Es decir, él citó una profecía mesiánica que establecía que el Mesías sería descendiente del linaje del rey David. Por eso Jesús, hijo de David, observe eso, lo incluyó en el linaje del rey David, como diciéndole: tú eres el Mesías. Tú no eres cualquier maestro, cualquier profeta o cualquier sanador que está en este momento, como lo hubo antes en otros profetas en el tiempo de Israel. No, tú eres distinto. Eso es lo que estaba diciendo en clamor y en grito Bartimeo: tú eres nuestro Mesías. Y eso obviamente detuvo a Jesús. Si tú reconoces a Jesucristo como Hijo de Dios y lo reconoces como el único y suficiente Salvador, Jesús se detendrá ante ti, como lo hizo con Bartimeo. ¿Cuántos reconocen que Jesucristo es el único Salvador y el único Señor? Porque eso es lo que te puede bendecir. Yo creo extrabíblicamente que Jesús sí logró atender a la multitud, pero en el momento se detuvo por Bartimeo. Porque lo que Bartimeo decía era de bendición para todos los que estaban oyendo eso, aún para los discípulos que en ese momento estaban comenzando en su ministerio y no entendían ni siquiera lo que estaba diciendo Bartimeo. Por eso lo mandaban a callar. Qué increíble, qué visión tuvo este hombre siendo ciego. ¿Y no le parece a usted algo incongruente la visión de un ciego? ¿No es paradójico y contradictorio que un ciego vea? Es decir, la visión de un invidente. Claro que lo es, pero así son las cosas de Dios. Parecen contradictorias, pero tienen un propósito y un sentido que luego nosotros lo podremos ver y comprobar. Así que Jesús se detuvo y lo manda a llamar. Y por supuesto ahora sí, lo traen hacia él. Pero quiero destacar, lo dije al principio en la introducción, el verso 50. Porque el verso 50 tiene todo un proceso previo al milagro. Porque el milagro de recobrar la vista de manera instantánea, eso aparece descrito, es en el verso 52. Cuando Jesús obviamente le dice: tu fe, exalta y reconoce su capacidad de visión, su capacidad de fe, y es luego que el pasaje narra de que enseguida recobró la vista. Eso está en el verso 52, pero yo estoy señalando el verso 50. Es decir, todavía Bartimeo está ciego. Usted no puede pasar por alto en el análisis y en el estudio que en el verso 50 todavía Bartimeo está ciego. Mas el pasaje, el verso dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y tiene que verlo como alguien que lo hizo estando ciego. Y allí hay un proceso previo al milagro, como un proceso de restauración, superación de adversidad, resiliencia positiva de alguien que había heredado un estigma de vida fatal, producto de su padre que también era ciego y mendigo. Esta capacidad de superarse, esta capacidad de ir más allá, pero siempre de depender de un vínculo o un lazo como Jesús, Dios mismo, es algo que usted y yo también podemos lograr si nos proponemos no conformarnos como estamos y luchar por nuestra bendición con visión y compasión. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? La pasión de él era alta, porque cuando lo mandaban a callar, él gritaba más. Clamaba a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
La mayoría piensa que es la segunda parte de esa oración la que detiene a Jesús cuando dijo, ten misericordia de mí. Porque el término misericordia también deriva etimológicamente del latín, que tiene un prefijo que es miseri, que se puede traducir como miseria, dolor, enfermedad, y tiene un sufijo final que es cordia, se refiere al corazón. Por lo tanto, misericordia lo que significa es aquel dolor, aquella miseria que está en mi corazón. Sin duda que Jesús la miró, pero vuelvo y reitero, no fue la misericordia solamente, la misericordia de Jesús, un Dios bueno y bondadoso, lo que lo hizo detener para atender el clamor. No, primero fue su confesión mesiánica, su visión de ver a Jesús más que un profeta, más que un maestro. Lo vio como el Mesías que Israel anhelaba y esperaba como medio para la salvación. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A su nombre sea la gloria. Y en ese verso 50, antes del milagro, en ese proceso sanador, terapéutico, observe que está en tres partes, tres actos. Primero dice allí que él arroja su capa. Vuelvo siempre al contexto histórico en el que está sucediendo todo para que lo pueda interpretar bien. Su capa, o sea, su capa de mendigo, era su uniforme oficial. Era una capa, por supuesto, maloliente, rota, vieja, me la imagino como un harapo, la capa, pero ese era su uniforme. Eso era lo que le podía decir a la gente, en diferencia de estatus social, que él era un mendigo. Pero la capa le era todo para él. No solamente podía identificarse ante la gente con ese uniforme de pobreza, sino que también si había lluvia, si había un sol inclemente, la capa le era su auxilio. Pero la capa lamentablemente representaba todo lo que su padre fue y todo lo que él en ese momento era. Entonces él tuvo, en ese momento en que Jesús lo manda a llamar, yo me imagino que él se quitó la capa, porque el pasaje dice arrojándola, pero para arrojarla primero tiene que quitársela. ¿Está conmigo? Entonces él se quitó su capa. Representaba un poco de valor para él, pero aún así lo que ambicionaba desde el punto de vista de fe, o visionaba, para corregir la palabra, por medio de la fe, él aspiraba más. Así que él tomó la capa, lo que lo cubría, y él se dio cuenta que esa capa representaba todo el pasado y representaba un triste futuro, porque con un presente como ese no había futuro para Bartimeo. Bartimeo iba a repetir la misma historia de vida de su padre. Así que él se quita la capa, y la capa no solamente era su uniforme, la capa no solamente era algo que le podía proteger en tiempos de inclemencia, la capa representaba también su debilidad, su condición de mendigo, su pobreza. Y yo creo que representaba también su soledad, su amargura, sus tristezas. Y creo que también la capa representaba sus pecados, sus errores humanos. Porque mientras más mendigos somos, mientras más pobres seamos y nos encontremos en circunstancias difíciles, los riesgos de ser miserables es mayor. Y en miseria uno no puede decir lo que uno no va a ser capaz de hacer, porque en miseria quizás hagas cosas que luego te dolerían haberlas hecho, porque la miseria arrastra. Esa capa representaba también sus pecados. Pero él tomó todo eso y en una clara decisión de superación de esa triste y dolorosa adversidad, él arroja la capa. Tú y yo tenemos capas. Y solamente tú y yo sabemos cuáles son esas capas. Quizás capas de temor,
capaz de dolor, capaz de soledad, capaz de orfandad. Pero nuestra capa de pecado la conocemos solamente usted. Yo conozco mi capa y Dios conoce nuestras capas. Arrojar la capa, es decir, quitar aquello que me está estorbando mi visión y por ende alcanzar, es un acto de pasión, porque yo me estoy desprendiendo de aquello que antes dependía, pero que ya yo no quiero. Cuando arroja la capa, él está renunciando a continuar siendo un mendigo. No seré más como mi padre. No voy a repetir ese patrón de lo que vi en mamá, de lo que vi en papá, y que estaba mal, y que me lastimó, y que lastimó a mi familia mientras lo lastimaba a ellos. Yo no voy a repetir patrones malsanos de conductas. Y arrojó, como tienes tú que arrojar todo lo mal aprendido, todo aquello que quizás por naturaleza heredaste. Tienes que quitarte eso, y sobre todo la capa del pecado, porque es imposible que Jesús se pueda detener ante ti si tú mantienes una práctica pecaminosa de vida, la cual no quieres renunciar a ella. No puedes transformarte, no puedes liberarte si tú no dejas ciertos hábitos y ciertos pecados que están deteniendo precisamente tu superación. Él arrojó la capa. Y tú la vas a arrojar también en el nombre de Jesús. Lo otro es que entonces él, sin la capa, se levantó. Que conste que yo la tiré y el hermano la recogió. Sí. Usted no puede recoger lo que arroja, porque vuelve a tenerlo. Pero yo entiendo que lo quiso hacer por gentileza. Él se levantó, es decir, él no quiso quedarse en una posición postrada. Él se levanta porque él quiere tener otra posición ante la vida. Él elevó su calidad de vida, por lo tanto él se pone de pie. Mientras usted se mantenga postrado, se mantenga con una autocompasión de lástima de sí mismo, y usted se mantenga con una actitud encorvada de víctima, usted no va a alcanzar ni la visión que Dios tiene para ti, ni vas a poder pagar el precio maravilloso de sacrificarte por Jesús, porque eso trae recompensa grande para tu vida. Él dijo: yo no me quedo en esta posición. Yo no me voy a quedar en esta posición. Recuerde que siempre Bartimeo, como lo dice el pasaje, estaba en las orillas del camino mendigando. Él tenía en su triste realidad y en su triste personalidad un trastorno de vida. Él vivía a las orillas de la vida. Él vivía en el borde o en la frontera de una personalidad no centrada, no estructurada. Por lo tanto, vivía con un síndrome limítrofe de personalidad, marginado, pero en este momento él decide levantarse. Alabado sea el Señor. No quedarse en las orillas del camino, no quedarse postrado, sino erguido y levantado para poder recibir y mirar a lo alto las bendiciones que Dios tenía para él. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Ya él estaba rompiendo con situaciones, porque lo que más a veces caracteriza a la gente cuando da limosna es la lástima. Pero él no quería ya más lástima. Él quería algo más sano, que se llama amor, que se llama misericordia, y que Jesús estaba dispuesto a dárselo.
Usted tiene que dejar de autocompadecerse. Tiene que dejar de hacer el papel de víctima, de pobrecito de mí, pobrecita de mí. Eso a usted no lo ayuda. No hable tanto de su desgracia como hable del Dios que lo puede sacar de una desgracia y colocarte en otros niveles. Si tienes visión, obviamente esa misma visión te dará el impulso de la pasión que necesitas. Él se levantó, pero el tercer paso es el que me parece más, diría, increíble de realizar, más terapéutico, porque él vino a Jesús. Ese es el tercer paso. Él vino a Jesús. No dice que lo trajeron, ni que lo llevaron. Vino él solo a Jesús. Pero no olvide, está ciego. Él está ciego. Entonces pregúntese, ¿cómo ciego ubicó a Jesús? ¿Cómo ciego caminó directamente hacia donde estaba Jesús? Es para que usted vea la capacidad de superación o de resiliencia de este hombre. Se sobrepuso a todo lo que lo impedía, lo limitaba, lo discapacitaba. Él utilizó otros sentidos, el oído, el olfato, porque sin duda él percibió y oyó no solamente la dulce voz de Jesús, sino que él percibió el grato olor fragante de amor y de misericordia de nuestro Señor. Jesús tiene el perfume más grato que tú puedes oler en toda tu vida. Así que tanteando el aire, usando el oído y el olfato, él ubicó a Jesús. Nadie lo llevó. Tú tienes hoy que clamar por Jesús en medio de tu necesidad, pero tienes que hacer los pasos de colaboración, coparticipación. Tienes que arrojar tu capa, tienes que levantarte de tu condición y tienes que hacerte el reto de ir hasta donde está Jesús, porque allí está tu bendición. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Él llegó hasta donde estaba Jesús. Nadie lo ayudó, nadie lo trajo. Es increíble. Y por supuesto, cuando estuvo delante de Jesús, que Jesús le dice esas hermosas palabras: ¿qué quieres que te haga? Aunque Jesús, como Dios lo sabía, pero quería que la fe no solamente se sintiera en el corazón, sino que se verbalizara en palabras, porque la fe se confiesa también para salvación. Así que por eso es que el pasaje dice: y el ciego le dijo. No dejó de obviar que todavía estaba ciego. El pasaje es muy explícito. Y el ciego le dijo: maestro. En el original griego, el término maestro allí no era de cualquier maestro, era básicamente maestro divino, lo que le estaba diciendo. Rabí, pero rabí desde el punto de vista único y superior. Que recobre la vista. Fue directo, no tuvo dudas, no se silenció como algunas personas que quieren algo pero no tienen el valor ni la fe de decirlo. Hay gente que necesita ayuda y no la pide. No pueden pedir la ayuda que necesita. Pero este no dudó. ¿Qué quieres que te haga? Su visión era tan grande y lo reconoció tanto como Mesías. Bueno, si tú eres el Mesías, que recobre la vista. O sea, haz un milagro en mí. Era lo que le estaba diciendo. Si tu visión es alcanzar y lograr en Dios milagros, entonces tu vida va a cambiar de una manera muy radical. Porque te vas a centrar en el camino donde está en el centro Jesús. Y si Jesús está en el centro y tú estás con Él, tu vida está reintegrada, está de nuevo reestructurada, organizada para alcanzar a través de Jesús un propósito mayor. Ya no estoy en el camino tirado ni en los bordes de la orilla del camino. Que recobre la vista. Y Jesús es tan bueno que no solamente le dio la vista porque enseguida recobró la vista, sino que le agregó: tu fe te ha salvado. Lo salvó. Le dio algo que al momento esperaba también Bartimeo, era la salvación. Por eso es que lo reconoce como Mesías, porque el Mesías venía como Salvador de Israel.
Así que él también merecía ser salvo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y quisiera no extenderme hoy, porque quiero leer un segundo pasaje con la ayuda de multimedia, porque quiero hacer una antítesis, un contraste o una comparación que me sirva para destacar más a Bartimeo como un hombre de visión y pasión en Dios. El pasaje que quiero ahora leer está en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 8. Y antes de leer este pasaje, reitero 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 8. Lo van a ver también en pantalla. Pero quiero decirles que visión y pasión, la temática de todo el año, y que también se comparará o se le impartirá a los directivos el sábado 27, es que nos está dando hoy un gran ejemplo Bartimeo. Porque más que visión y pasión, lo que estamos viendo es la visión de un ciego y la pasión de un mendigo. Porque pareciera en el pasaje, reitero, antes de leer el segundo personaje que va a aparecer, pudiera parecer en el pasaje que el milagro más maravilloso que leímos en Marcos 10 es que un ciego recobró la vista. Y permíteme ayudarle con una visión un poco más amplia, porque ese, aunque fue un milagro que él recobrara enseguida la vista, hay un milagro más grande que ese. Es porque el pasaje al final de Marcos 10, al final, cuando dice, y seguía Jesús en el camino, tengo que hacerles una pregunta. Si usted es ciego de nacimiento como Bartimeo y por fin recobra la vista, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted con ese don, con ese regalo de recobrar la vista? ¿No iría a ver la hermosura de todos los paisajes, de todos los escenarios naturales que Dios creó? ¿No iría usted a ver a su familia para verla con sus ojos y abrazarlo porque ahora usted tiene vista? Él pudo haberlo hecho, quizás lo hizo después, pero no lo hizo en el momento. Decidió que él iba a utilizar el don y la bendición que Dios le había dado. La iba a utilizar para devolvérsela al Señor. Y como mendigo que fue toda su vida, decidió convertirse al seguir a Jesús. Se convirtió en un discípulo. Así que el milagro más grande es que el mendigo renunció a mendigo y dijo, yo quiero ser un discípulo, un aprendiz, un alumno del Señor. Y se fue tras Jesús sin egoísmo. ¿Qué llegó a ser Bartimeo en el futuro? La Biblia no lo narra, pero pudo haber llegado a ser, dentro de ese discipulado o formación, pudo haber sido un pastor, un profeta, un evangelista. Ya no era un mendigo, ahora tenía otra vocación y otra profesión. Para mí, ese es el milagro más grande. Que un mendigo se convirtiera en discípulo del Señor. Así que no se sienta poco. Usted puede llegar a ser un discípulo digno del Señor. Alabado sea nuestro Señor. Y leemos el pasaje de 2 de Samuel porque es el pasaje final con el cual voy a concluir. 2 de Samuel capítulo 9 verso 1 al 8. Este es un joven, yo diría herido, amargado, resentido. Es un discapacitado también. Él era inválido de ambos pies o atrofiado en ambos pies por un accidente. También estaba en pobreza porque lo había perdido todo, aunque era nieto del rey Saúl, lo había perdido todo. Así que es muy similar. Tenemos a dos discapacitados, dos pobres y dos con un estigma de vida realmente difícil. Pero vea las respuestas, vea el contraste entre la visión y la pasión de Bartimeo, porque este personaje que va a aparecer aquí se llamaba Mefibosé. Y es el contraste de Bartimeo.
Y dice el pasaje, lo vamos a leer desde el versículo 1 de 2 de Samuel 9, dice: dijo David, el rey David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, del rey Saúl, a quien haga yo misericordia? Observe la palabra misericordia, que está en el pasaje anterior de Bartimeo. Por amor de Jonatán, pregunto. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Él es el rey. Y el rey en la antigüedad, el rey de Israel, se consideraba el ungido de Dios. Él está representando a Dios en ese momento, sin ser Dios. Era tipo, figura de Dios. Quería darle misericordia de parte de Dios a este joven llamado Mefibosé, como la tuvo Jesús con Bartimeo. Es la misma misericordia de parte de Dios. En el verso 4, cuando ya le responde Siba que había quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies, eso está al final del verso 3, lisiado de los pies. Verso 4, entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo. Esto es diferente. No se movió por sí mismo, lo tuvieron que traer. Totalmente diferente a Bartimeo. A este tuvieron que traerlo. Y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, ese es el nombre, hijo de Jonatán, hijo o nieto de Saúl. Y llegó a David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Eso era obligatorio, que tenía que hacerlo ante el rey. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Verso 7. Y le dijo David: no tengas temor. Vea lo que él mostraba. Lo que mostraba, no visión ni pasión. Él mostraba temor, mostraba inseguridad, mostraba miedo. Le dice David para aliviarlo: porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré. Aquí lo iba a sacar hasta de la pobreza. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl. Ahí dice tu padre, pero no confunda, al abuelo también se le llamaba padre. Y tú, ve esta bendición, comerás siempre a mi mesa. O sea, ya no serás un mendigo ni un lisiado desde el punto de vista en la calle. Verso 8, vea, esta es la respuesta menos esperada. Porque Mefibosé en el verso 8 dice: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vea la definición, vea la autovaloración, la autoestima de este hombre, vea la baja dignidad de este hombre. Se comparó con lo más despreciable que podía Israel sentir. Se comparó con un perro. Y se comparó con un perro muerto, lo que indica su estado mental y emocional de no querer seguir viviendo. Un sentimiento de autodesprecio por sí mismo. No quiero vivir, no soy nadie. Soy un perro muerto y tú me quieres a mí bendecir. Es totalmente diferente a la respuesta de Bartimeo. Y he comparado hoy estos dos personajes porque quiero preguntarte cuál va a ser tu posición hoy. ¿Con cuál de los dos te identificas? Aunque tengas la misma condición, ambos estaban necesitados.
eran discapacitados pobres. Pero la respuesta no fue la misma ante el mismo Dios, sea representado en David o en el momento representado por el verdadero Salvador que era Jesús. ¿Qué personaje eres tú? Hoy, en esta mañana, ¿quién quieres ser tú? ¿Quieres hacer el papel de Bartimeo? ¿Te gustaría romper con todo lo que arrastras? ¿O quieres, como Mefibosé, seguir lamentándose y quedándose con la misma capa de pecado, de ruina y de miseria? ¿Quieres continuar siendo un Mefibosé? Vea que el autodesprecio y por ende desprecio a la vida no está lejos de un suicidio. No está lejos. Porque cuando una persona pierde el interés por vivir, pierde la capacidad de luchar y se rinde. Así que si aquí hay Bartimeos, es decir, hombres y mujeres con el corazón de Bartimeo, es decir, necesitados, pero dispuestos con visión y pasión por Dios a luchar por una bendición, yo los quiero ver de pie. Si aquí hay Bartimeo. Si hay Mefibosé, usted se queda sentado. No tiene que hacer ningún esfuerzo, pero no quiero que se quede sentado. La única manera que usted en este día se quede sentado es que usted tenga una necesidad física que le impida. Y yo todavía le pediría a los hermanos que tengo a los lados, ayúdame a ponerme de pie. Porque usted va a pedir ayuda. No solamente a Dios, va a pedir ayuda. Porque pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aunque usted tenga limitaciones hoy, usted puede decirle a alguien, ayúdame a ponerme de pie. No importa que sea un hermano o una hermana que no te conozca, pero te ayudará. Pero la idea es que usted tenga la misma visión de fe, más allá de la vista natural, y que tenga la misma pasión o la disposición de pagar un precio con tal de que Dios haga una transformación. Recuerde que si Dios lo transforma a usted, transforma a tu familia, porque comenzaría la transformación por ti, que se extiende a toda tu familia. Qué gozo tendría más adelante la familia de Bartimeo cuando lo vieron. Maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere. No pierdan la esperanza porque el país está como está. Porque así estaba la nación de Israel. Pero Bartimeo se llevó 2 milagros maravillosos. Y tú te lo puedes llevar hoy. Pero no se te olvide en el proceso que antes de que Dios haga algo por ti, tú tienes que reconocerlo como Mesías y Salvador, o como Cristo, tu Salvador, y tienes que arrojar tu capa. No puedes venir a Él y quedarte tal como estás en el estilo de vida que llevas. No lo puedes hacer, porque entonces no avanzarías en la visión y en la pasión que vas a necesitar. Quiero hacer un llamado a los Bartimeos que están por primera vez en este día, que vinieron por primera vez a este culto. Y mientras el resto de la congregación, los creyentes, oran e interceden, así como Bartimeo fue hasta donde estaba Jesús, yo no soy Jesús, pero quiero pedirte, si tú puedes salir de tu asiento, amado amigo, amado amiga, que llegaste por primera vez y te sientes retada en la visión y en la pasión, igual que Bartimeo, y quieres salir de tu asiento y pasar aquí cerca del altar, porque por fe tú te estás acercando a Jesús, como lo hizo Bartimeo. Si estás aquí y quieres hacerlo, sal de tu asiento y acércate un poco acá. Reitero, no estás viniendo a mí, yo no soy Jesús. Yo fui un Bartimeo. Quizás en algunas instancias de mi vida en algunos momentos quizás yo fui un Mefibosé,
Pero esos tiempos tienen que detenerse. Imposible que tú tengas un llamado y que no tengas visión ni pasión, porque te descalificas, porque te da miedo, porque no te sientes digno para hacerlo, no soy capaz de hacerlo, que rechaces el llamado que Dios te hace. No puedes hacerlo en el sentido, no lo hizo Bartimeo y estaba en condiciones diferentes a las tuyas. Qué bueno, qué bien. Oramos por ellas, estimadas, no amigas, sino hermanas que están aquí. Quiero hacer una oración de fe, y si la puedes repetir conmigo, es solamente para guiarles o conducirles un poco más a la presencia de Dios, y porque son nuevas, primera vez quizás o segunda que vienen a la iglesia, y quiero orientarlas. Las personas que están cerca de ustedes y que son discretas, solamente quieren acompañarles, solamente quieren ayudarles. Solo quieren ayudarles. Sí. Para que se sientan más seguras. Y por eso son damas, diaconisas, las que están cerca de usted. Y ellas son las que pueden, al igual que la iglesia, ministrarles o impartirles una bendición. Repitan conmigo esta sencilla oración de fe. Señor Jesucristo, en esta mañana abro mi corazón y por fe te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Arrojo la capa de mis pecados y abrazo la fe para que tú hagas un milagro en mí y en mi familia. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor. Amén. Oramos por ellos, por ellas. Padre eterno, tus hijas, porque ahora son tus hijas, todo aquel que confiesa el nombre de Cristo, Dios le da la autoridad y el poder de ser convertidas en hijas e hijos de Dios. Ahora son tus hijas, Señor. Tus ojos tienen más misericordia ahora. Bendícelas, ayúdalas, conoce sus luchas, seca sus lágrimas, pero dales aliento y fe, seguridad de que han llegado a aquel que puede romper cadenas, al que puede obrar señales, prodigios y milagros. Sánales si están enfermas, bendice su hogar con prosperidad y restaura toda relación interpersonal en la casa, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en el hoy queremos darte gracias. Amén. Están las personas que deben atenderles a ellos. La hermana que levanta la mano les va a entregar un material aquí a mi mano. Un minuto le va a tomar, porque ahora quiero es orar por la congregación. Wow, estamos muy bien de tiempo. Podemos continuar hacia una vigilia. No, porque me lincharía. No puedo hacerlo. Siempre he sido compasivo con las personas que tienen defectos físicos, que tienen discapacidades. Y sé que algunos de ustedes, con visión y pasión, no han avanzado lo que deben hacer, ni siquiera están abrazando lo que deben abrazar, porque sé que hay temores e inseguridades. Hay formas en las cuales ustedes fueron formados que no fueron las más sanas, pero son salvos, ustedes conocen al Señor. Ahora es distinto, no es un llamado el que estoy haciendo ahora desde el punto de vista para recibir a Cristo. Ustedes ya son cristianos, ya son creyentes, pero sí es para que haga una transformación el Espíritu Santo en este momento, y que puedan tener con visión y pasión la capacidad de poder imitar los pasos de Bartimeo y rechazar los pasos de Mefibosé, que no fueron los más correctos.
Y por eso cada creyente que está aquí, en especial directivos que se han sentido obviamente menguados o no se han sentido en la capacidad de la bendición que Dios les ha dado. Porque el sábado 27 yo me reuniré con la directiva y yo quiero que los que estén allí sean Bartimeos. Es decir, personas con limitaciones, pero dispuestos a tener una visión y una pasión para alcanzar en Dios grandes procesos y grandes milagros. Inclina su rostro y ponga su mano en su corazón como un acto de fe nada más. Porque en mi corazón está la presencia del Espíritu Santo que mora en mí. Es el sello de la garantía de la salvación que Cristo me ha dado. En mi corazón mora el Señor. En mi corazón están mis sueños, mis anhelos, mi visión, mi pasión. Así que, aunque es un acto simbólico, no deja de ser muy real. Y quiero orar por ustedes como pastor que les ama y que hoy quiere verles precisamente en otra posición, en otro estado y en otro propósito. Padre eterno, Dios todopoderoso, coloco a tus hijos e hijas delante de ti. Siempre he reiterado, no es mi rebaño, Señor, es tu rebaño. Como buen pastor yo te ruego, como te rogó y clamó Bartimeo, te ruego por cada uno de ellos. Ten misericordia de cada uno de nosotros, porque yo me integro y me sumo a ellos, porque no soy superior a ellos. Me sumo en la misma posición, pero de clamor, en el cual tengo una certeza de fe, una firme convicción de que tú nos estás oyendo. Y que la buena obra que tú has comenzado en nosotros la vas a perfeccionar, sea en salud, sea en prosperidad, sea en propósito, en misión, en el llamado que nos has hecho. Porque de manera especial coloco a cada uno de tus directivos. Tú les llamaste. Que ninguno de ellos se sienta poco ante el llamado que tú les has hecho. Y pueda recobrar en esta mañana la visión y la pasión de alguien que nos modeló un ejemplo. Que en este caso particular de hoy fue Bartimeo. Bendigo esta congregación con toda la autoridad que me es dada y conferida como pastor. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que toda buena dádiva y todo don perfecto lo derrames en este momento sobre cada uno de los presentes. Y te doy gracias junto con ellos. Gracias, Señor. Gracias porque en ti confiamos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Los encomiendo en tus manos en este día junto con su familia. Y te doy la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Salúdense unos a otros. Dios me les guarde.